Hola, buenas tardes. Me llamo Sebastián Vargas y aquí estoy contestando algunas preguntas que me hicieron del equipo de contenidos para las jornadas de leer en comunidad, que van a ser en todos los niveles de las escuelas de la provincia. Bueno, influye un montón porque básicamente para mí escribir es contar historias. Y cuando uno se pone a contar una historia, escribir ficción me refiero, ¿no? Escribir historias ficcionales. Cuando uno se pone a contar una historia, inmediatamente todas esas otras historias que uno leyó a lo largo de su vida y que están guardadas en la memoria de uno, se ponen en acción, se ponen en juego. Así, cuando uno está escribiendo una historia de piratas, sí o sí, inevitablemente, te van a venir a la mente las historias de piratas que leíste, que viste en películas, que escuchaste como historias narradas, y eso va a formar parte de tu narración. Así que escribir tiene mucho que ver con leer, y de hecho es muy difícil, yo creo que quizá imposible, escribir historias si uno antes no leyó y no escuchó historias. Es como, casi que es como un requisito. Sí, claro. No necesariamente las historias que influyen en uno cuando uno escribe son las últimas que leyó. Yo ya tengo más de 50 años, pero sin embargo, esas historias que leí cuando era chico, cuando era adolescente, siguen influyendo en mí. Y eso no es algo que me pasa a mí porque yo soy algo especial ni nada, sino que nos pasa a todos. Yo creo en eso, por lo menos. Todas las historias que uno leyó pasan a formar parte de uno. Quedan guardadas, incluso cuando, aun si pensamos que las olvidamos y que ya no están más en nosotros, están guardadas en nosotros en algún lado, en una parte de nuestra memoria. Y entonces siempre están influyéndonos, incluso cuando no escribimos, porque son parte de nosotros. Eso es lo que tiene interesante las historias. Pasan a formar parte de nosotros, las historias que nos gustan y que y cambian cosas en nosotros y cambian nuestra forma de ver el mundo, pasan a formar parte de nosotros y eso no se va nunca. Así que están ahí, siempre. Y eso está bien, no es algo malo, no es raro, le pasa a todo el mundo. Incluso si no escriben, si no escribieran, podrían no escribir nunca una historia, igual esas historias que leyeron y escucharon son parte de ustedes. Cuando era niño yo empecé a escribir. Mira, acá los traje para que los vieran. Yo guardo todos los cuadernos que escribía cuando era chico. Es una pila bastante grande. Son todos cuadernos Gloria, de tapa naranja con espiral. Y todos están llenos de cosas que escribía cuando era chico. Tengo más de 30 de estos cuadernos. Así que ustedes piensan que cuando yo era chico no existían las computadoras, ni los celulares, ni nada, digamos. En mi casa no había ni televisión siquiera, así que yo escribía en cuadernos, era la única opción que tenía. Y ahí empecé a escribir, y escribía muy mal, no es que escribía bien, no me salían bien las cosas, pero me di cuenta que aunque no me salían bien las cosas, me gustaba. Me di cuenta que era algo que me gustaba hacer, contar las historias escribiéndolas, tomándome el tiempo para elegir las palabras, para ver cómo me quedaba. Y ahí empecé y ya nunca más dejé. Nunca pensé que iba a ser escritor. Me preguntaban cuándo empecé a considerarme como escritor profesional. Yo no sé si me considero como escritor profesional. Me considero escritor. No es lo único que hago y no me gano la vida solo escribiendo.
yo soy profesor de lengua y literatura de nivel secundario. Trabajo desde hace muchos años como corrector, como editor, a veces como traductor. O sea, siempre en trabajos relacionados con la educación y con los libros, que son dos temas que siempre me gustaron. Y escribo. Pero nunca me consideré un escritor profesional. Sí me considero un escritor, alguien que escribe, que cuenta historia. Lo hago seriamente, o sea, me lleva mucho tiempo y le pongo muchas ganas. Y eso empecé desde que era muy joven a hacerlo. Sin embargo, recién de adulto, de grande, hace unos 15 años recién, o sea, cuando yo ya tenía más de 35, me empezó a pasar de tener libros publicados, que alguien quisiera publicar una historia que yo escribí en una forma de libro. Así que no fue que desde muy joven yo empecé a tener libros publicados ni nada, sino es algo que me pasó de adulto. En general empiezo a partir de una idea. Esa idea puede ser muy pequeña. Por ejemplo, tengo un libro que se llama Pingüinos, que empezó a partir de la idea de una historia que ocurriera arriba de un bloque de hielo, con personajes que estuvieran sobre un hielo que se derrite. Y con esa pequeña idea empecé a pensar en una historia que terminó siendo la historia de dos pingüinos, Margarita y 14, que flotan en ese hielo, en el mar. Tengo otra historia que se llama Tres espejos, que empezó a partir de dos jóvenes, dos adolescentes que parten en dos un espejo y cada uno se queda con la mitad cuando tienen que separarse, con la promesa de que cuando se vuelvan a reunir van a juntar las dos mitades del espejo. Y así muchas veces empiezo como una pequeña idea que me da dando vueltas en la cabeza, que me interesa, que pienso que puedo contar una buena historia a partir de esa idea. Y ese es el inicio de la historia. A veces eso me queda bien, a veces no. A veces me lleva mucho tiempo hasta lograr que funcione. Por ejemplo, la idea para escribir Graymore, que es el libro mío que integra la colección Identidades Bonaerenses, que es este. Es una novela más bien siniestra, protagonizada por adolescentes, por chicos de secundario, hace bastantes años, en la década del 80, o sea, en una época previa a los celulares y las computadoras, en un barrio pobre, en un barrio de monoblocks, en una localidad del Gran Buenos Aires. Bueno, para escribir ya esa historia, yo quería contar una historia con fantasmas y con asesinatos, que o sea, con una problemática sobrenatural que ocurriera en un lugar real, un lugar que existió. Y entonces me basé en mis recuerdos cuando yo viví en una localidad así, en el Gran Buenos Aires, en un barrio de monoblocks, en esa época. Entonces mezclé esos recuerdos míos, basados en mi propia historia real, de mi familia, de mis amigos, cuando vivía ahí, con una trama de fantasmas y asesinatos que no tenía que ver con mis recuerdos necesariamente. Y esa fue como la idea para escribir esa historia. Intenté que me quedara bastante siniestra, no sé si es de terror el libro, pero sí intenté que tuviera como un clima bastante opresivo, oscuro, siniestro, porque bueno, me parece que esas historias también me gusta contar historias con diferentes climas, no todas graciosas ni todas alegres, sino a veces historias tristes, historias de miedo. También pueden ser interesantes para intentar contarlas bien y que queden bien. En general siempre escribo acá, en esta habitación, donde tengo solo la silla, la mesa, la computadora. Siempre escribo en la computadora.
Y tengo libros, estantes con libros todo alrededor, y una ventana que es donde está entrando la luz en este momento. Siempre escribo de mañana o de tarde, o sea, pero tiene que haber luz del día. De noche no me sale escribir, nunca escribí de noche. Y en general escribo en silencio, o a veces pongo música, pero si pongo música tiene que ser música instrumental, que no cante gente, sino instrumentos musicales nomás. Y esa, en general, esa es mi rutina. Tengo que tener también un tiempo disponible, porque escribir no es lo único que hago en el día. Entonces tengo que disponer por lo menos de una hora y un poco más. O sea, si tengo 15 minutos libres, no me pongo a escribir. Tengo que tener por lo menos una hora disponible para sentarme, elegir una de las historias que estoy escribiendo y avanzar con eso. No que recuerde. No, porque yo nunca fui a un taller de escritura. Yo soy profesor de lengua y literatura, de castellano, literatura y latín, pero nunca fui a talleres de escritura. Y en general las conversaciones que tengo con mis amigos escritores o con escritores pasan por comentar libros de ellos, míos, o por las cosas que uno conversa con amigos, así que es raro que salga alguna propuesta de una conversación literaria. A veces sí, lo que pasa es que algún editor o editora te hace una propuesta, te dice: ¿no tenés ganas de escribir una historia tal así, así o asá? Y vos le decís sí o no. Un par de veces algunas historias mías empezaron así. Por ejemplo, tengo un libro que se llama Son Tumiques, que es una historia de extraterrestres, y esa historia de extraterrestres son extraterrestres migrantes que viajan de su planeta y van a vivir un planeta donde viven humanos y los reciben ahí como migrantes. Y la historia cuenta cómo los reciben, que no los reciben muy bien. Y eso empezó a partir de que una editora, Cecilia Repetti, que estaba en una editorial que se llama SM, me preguntó si yo no tenía ganas de escribir una historia sobre migraciones, sobre migrantes en Argentina. Y yo le dije que no tenía ganas de escribir una historia de esas. Pero sin embargo me quedó dando vueltas esa idea en la cabeza y se me ocurrió hacer una historia sobre migrantes, pero que fueran espaciales, que en vez de nacer en un país e ir a vivir a otro, nacieran en un planeta y fueran a vivir a otro. Y ahí empezó esa historia. Así que a veces de distintos lugares puede venir como la idea para escribir una historia. Me preguntan si yo doy talleres de escritura. No doy talleres de escritura, nunca fui a talleres y nunca di talleres. Di un taller de poesía china, que es una de las cosas que estudio, que me gusta leer y estudiar. Poesía china antigua, de la antigüedad, antiguos poetas chinos. Eso di un taller y podría llegar a dar otro alguna vez, pero en general no doy talleres de escritura. Simplemente porque no me dan ganas. Sí, la respuesta es sí. Reviso y corrijo lo que escribo. Lo hago siempre y lo hago mucho tiempo. En todas mis historias mucho más el tiempo que estoy corrigiendo lo que escribí que lo que me llevó a escribir la historia. En Graymore es un libro que estuve escribiéndolo 12 años hasta que quedó. Y lo escribí, lo reescribí muchas veces, lo corregí montones de veces, cambié cosas. Así que sí, no todos los libros me llevaron tanto tiempo, pero sí, o sea, Pingüinos estuve 3 años, Tres espejos estuve 7 años escribiéndolo. En general, escribir me lleva mucho más, corregir me lleva mucho más de lo que me lleva a escribir, y eso no es algo que me moleste, yo ya sé que es así. Yo ya sé que nada de lo que yo escribo me queda bien de entrada. Yo ya sé que lo que escribo lo tengo que volver a leer, lo leo en voz alta incluso, para escuchar cómo suena eso que escribí,
y empiezo a cambiar cosas. Empiezo a corregir, a cambiar palabras. A veces cambio cosas importantes, capítulos enteros, reescribo grandes partes, y otras veces hago pequeños cambios en la puntuación, en las palabras, cambio una palabra por otra, pero eso lo hago constantemente. Nunca, escribir para mí no es un proceso que tiene un punto de inicio claro y un punto de finalización clarísimo, sino que yo empiezo a escribir cuando empecé a tener esa idea para escribir, y sigo escribiendo aún mucho después de que terminé la primera versión, reescribiendo y rehaciendo eso que escribí. Así que sí, eso es un proceso bastante largo y bastante continuo. En general, cuando me hacen esa pregunta en las escuelas, porque yo visito bastantes escuelas y colegios, siempre contesto lo mismo. Por un lado, no tengo grandes sabidurías, digamos. Yo solo aconsejo a partir de lo que me pasó a mí, de lo que sé, de mi experiencia, de la gente que conozco. En general, si alguien quiere ser escritor, lo primero es te tiene que gustar. Es medio tonto esto que estoy diciendo, pero es importante. Si no te gusta mucho escribir, si no te gustan mucho las historias, tanto leerlas como contarlas, ya sea por escrito o narrando, como sea, si no te gustan las historias mucho, no vale la pena que seas escritor. Podés ser otra cosa que está muy bien, podés ser lo que quieras ser, porque es importante que uno haga en la vida algo que te guste, porque si es algo que vas a hacer todos los días de tu vida o constantemente en tu vida, está bueno que te guste, porque le vas a dedicar mucho tiempo y muchas ganas y mucho esfuerzo a eso. Entonces, para escribir bien y para ser escritor, eso lleva tiempo. Es algo que nadie nace y ya es un escritor bárbaro y nunca tiene problemas y todo le sale bien, sino que es algo que en general lleva tiempo. Uno está mucho tiempo escribiendo bastante mal hasta que empieza a mejorar de a poco, y eso lleva tiempo, lleva ganas, y a veces hay que tener paciencia con uno mismo, que las cosas no te salen de entrada. Entonces, si no tenés un poco de paciencia con vos mismo, te podés frustrar, como diciendo, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué no me publican? ¿Por qué? Y en realidad escribir es así, lleva tiempo, a veces las cosas te salen, a veces no, necesitas tener un poco de suerte para que te publiquen. Así que yo los consejos que les daría es: lean mucho, leer ayuda un montón. No necesariamente, no solo leer el tipo de historias que a vos te gusta escribir. Quizá te gusta escribir historias románticas, no necesitas leer solamente historias románticas, puedes leer lo que quieras. Leer te va dando herramientas mentales que se ponen en juego en el momento de escribir, y eso es importante. Así que lean, leer siempre ayuda un montón. Yo leo un montón todo el tiempo. Y el otro consejo que les daría es practiquen. O sea, lean mucho y practiquen mucho escribir, porque uno va mejorando con la práctica y con el tiempo. Entonces, cuanto más practiquen, mejor les van a salir las cosas. No se queden nada de lo que escriban, lo dejen así tal cual, pensando que ya les quedó. Relean lo que escribieron y cambien cosas y sigan practicando. Y eso, si les gusta escribir, no les va a molestar demasiado hacerlo. Así que, y van a tener buenos resultados, y quizá mucho mejores de los que tengo yo. Así que bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias por este momento, espero no haberlos aburrido demasiado. Me extendí lo menos que pude. Y bueno, mucha suerte, que les vaya muy bien con sus proyectos de escritura, que les queden bien las cosas, y me da mucho interés, ojalá pueda leer lo que hicieron, a ver cómo les va a quedar. Abrazos.